Feliz sábado, hermanos. Qué bueno es poder estar aquí en la casa de nuestro Dios. Qué bueno es que cada uno de ustedes están aquí para estudiar la palabra de nuestro Dios. Y en este momento, ¿no? El tema que vamos a meditar en esta mañana es un tema, como todos los temas, son temas importantes para nuestra vida espiritual, pero hoy nosotros vamos a analizar un poco la historia, ¿no? Más que nada la historia de este país, la historia de esta nación. Pero antes de cualquier cosa, quiero dejar algo bien en claro, ¿no? Que lamentablemente muchas veces para estos temas, y siempre que hay cambio, ¿no?, de presidente en este país, siempre empiezan las especulaciones, ¿no? Ahora viene la ley dominical, ahora viene la imagen de la bestia, ahora viene la marca de la bestia. Entonces empiezan todas las especulaciones y muchas veces podemos cometer el error de basar nuestra preparación de acuerdo al gobierno que está, ¿no? Y eso no debería ser así. Nuestra consagración, nuestra preparación tiene que ser, no importa el gobierno que esté, no importa la persona si sea republicano, si sea demócrata, no importa la persona que esté gobernando el país, nuestra consagración, nuestra relación con el Señor tiene que ser diaria. Así como el Señor Jesucristo, ¿no? Él dijo, mi gobierno, mi reino no es de este mundo. Entonces, si tú y yo entendemos que nuestra patria, que nuestra nación no es de este mundo, que somos peregrinos aquí, entonces tú y yo vamos a tener una consagración, no importa lo que esté pasando. Y es lo que yo quiero dejar bien claro en esta mañana. Aquí no quiero ser mal interpretado y no quiero tampoco andar dando a entender que ya ahora 2025 viene la ley dominical. El tema no se tratará de esto. No estoy aquí para poner fechas o decir que ahora en este gobierno, con el nuevo gobierno, va a venir la ley dominical. Lo que nosotros vamos a ver en esta mañana es el avance de los enemigos del pueblo de Dios. Vamos a ver cómo es que ellos están trabajando. Pero también esto que sirva para que tú y yo hagamos un autoanálisis de nuestra vida. Ok, los enemigos del pueblo de Dios se están uniendo, se están preparando. Y yo, como pueblo de Dios, ¿qué estoy haciendo? Como el apóstol Pablo, ¿no? Romanos 13:11. Ya es hora de despertarnos, ya es hora de levantar del sueño, del letargo espiritual en que nos encontremos, ¿no? Pero el Señor tiene una promesa para cada uno de nosotros. Vayamos al libro de Amós, Amós capítulo 3, versículo 7. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Creo que ese es un versículo que la mayoría, si no todos, la mayoría conocen este texto de memoria. Pero de igual manera vamos a leer Amós capítulo 3, versículo 7. Y vamos a encontrar aquí la promesa que el Señor hace a su pueblo. Amós 3:7 nos dice así. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Antes de que Dios destruyera al mundo con el diluvio, Dios reveló a su siervo, a su profeta, a su mensajero, a su predicador, Noé, lo que él iba a hacer. Y Dios le entregó una profecía, Dios le entregó una misión, una obra de 120 años. De igual manera, antes de que Dios castigara a Egipto con las 10 plagas, Dios llamó a su siervo, Dios llamó a su profeta Moisés para anunciar a Faraón lo que es que Dios iba a hacer. Si Faraón no cediera a liberar al primogénito de Dios, si Faraón no permitiera que el pueblo de Dios fuera al desierto para adorarle, para prestarle culto, para hacerle sacrificios, entonces antes de Dios castigar a esta nación pagana, antes de Dios castigar al mismo Faraón con la muerte de su primogénito y de todos los primogénitos,
Dios envió a su siervo. Y antes de cada plaga, Dios enviaba a su siervo. De igual manera, antes de que Dios cerrara los cielos por 3 años y medio y en Israel no cayera una gota de agua, una gota de lluvia, Dios envió a su siervo. Dios envió a Elías para dar un mensaje a Acab, para denunciar y llamar el pecado por su nombre, para decir los pecados que el pueblo estaba cometiendo y para que los fieles se preparasen para lo que iba a venir. Antes también de la destrucción de Jerusalén, antes de que Babilonia viniera para destruir el templo y llevar a muchos cautivos, Dios también llamó a su profeta. Dios levanta a Jeremías para dar un mensaje al pueblo, para que el pueblo se entregara a Babilonia y no siguiera a los falsos profetas que venían para adular, para tranquilizar al pecador. Y el mismo Señor Jesucristo, el Señor de los profetas, antes de que Jerusalén fuera destruida por completo en el año 70 por el Imperio Romano, por los romanos, el Señor en el libro de Mateo capítulo 24 advirtió todo lo que pasaría con su pueblo, con su nación. Y nosotros encontramos en la historia que ningún cristiano murió. Porque Dios, antes de hacer su obra, antes de Dios permitir que los romanos viniesen para destruir a Jerusalén, el Señor levantó, llamó a su siervo. Dios envió este mensaje a su pueblo. Y todos aquellos que estaban preparados, todos aquellos que se prepararon mirando las señales, ninguno de ellos pereció. Y antes mismo del Señor empezar la obra del juicio investigador, en 1844, Dios llamó a un hombre, a Guillermo Miller. Y no solo un hombre, sino con él vino un movimiento, el movimiento millerita, para anunciar que la hora del juicio había llegado. Y de igual manera, en estos días, Dios llama a un pueblo, para no que solo este pueblo se prepare, sino que este pueblo anuncie a los demás las cosas que están por suceder. Entonces es decir que el Señor jamás Él hace ningún movimiento, el Señor jamás hace nada sin antes revelar, sin antes anunciar a sus siervos los profetas. Tú y yo tenemos la palabra profética más segura. Tú y yo tenemos la palabra de Dios. Tenemos los 66 libros de la Biblia y Dios nos ha dado un plus adicional. Dios nos ha dado algo grandioso como la misma Biblia. El espíritu de profecía, que ahí nosotros encontramos todo lo que va a pasar, no solamente en esta nación, no solamente en el mundo, sino lamentablemente lo que va a pasar en medio del pueblo de Dios. Tú y yo, a nosotros ya nos ha sido anunciado lo que va a pasar. Ahora la pregunta aquí es, tú y yo, ¿de qué lado estaremos? ¿De aquellos que se prepararon? ¿De las vírgenes prudentes que tenían aceite extra? ¿O las fatuas, las necias que no hicieron preparativos? El Señor ya anunciando lo que le va a hacer. Ya está anunciando. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con esto? Y aquí entramos en un problema que muchas veces nosotros queremos buscar luz adicional, queremos buscar nuevos mensajes, nuevas verdades, cuando toda suma de verdad Dios ya entregó a su pueblo. Lo que toca a ti y a mí hacer ahora es que nos preparemos, que nos despertemos del sueño en que nos encontremos porque nuestra redención está cada día más cerca. Cada año que pasa nuestra redención está más cerca. Está más cerca de lo que nosotros creímos al inicio del año. Ya estamos en el mes de diciembre, ya empezará un nuevo año y así sucesivamente. Cada día que pasa, tanto la redención cuanto la condenación está cada día más cerca. Pero también el Señor Jesús nos advierte en el Mateo capítulo 24,
Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, el versículo 2. El Señor advierte de algo que pasaría, no solamente en el mundo, sino también en medio de aquellos que estarían esperando la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 24, versículo 12, nos dice así. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Y por haberse multiplicado la maldad, aquí la versión dice caridad, pero en otras versiones dice el amor de muchos que pasará, se enfriará. Muchas veces nosotros pensamos aquí que el amor que se está hablando aquí es el amor fraternal, el amor filial, y no. Es el amor que podemos traducir como fidelidad. Por haberse multiplicado la maldad, es decir, por el pecado haber aumentándose mucho, la fidelidad de muchos hacia Dios se va a enfriar. Y lamentablemente podemos ver que año tras año parece que un desánimo espiritual, una frialdad espiritual se va apoderando del pueblo de Dios, de aquellos, mejor, no voy a poner el pueblo de Dios porque la Biblia dice que el pueblo de Dios será fiel hasta la venida de Cristo. Pero una frialdad, mientras va pasando la tardanza, una frialdad en aquellos que dicen esperar la segunda venida de Cristo va tomando posesión de ellos. Nosotros estamos viendo que lamentablemente esta palabra profética se está cumpliendo. Cada uno aquí sabe cómo está su relación con Dios. Cada uno aquí sabe si está en su primer amor o si su primer amor ha quedado en el pasado. Pero aquí mismo, Mateo 24 nos dice, ¿no? Continúa el versículo después, más adelante dice, el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Será salvo. Mostrándonos a nosotros aquí que la salvación, todos aquellos que serán salvos, aquellos que van a estar con el Señor eternamente, son personas que han perseverado. Son personas que no basaron su consagración, no basaron su preparación de acuerdo al poder político que está, sino son personas que sabían que tenían un compromiso con Dios, no con el hombre. Que la salvación es individual y no colectiva. Entendieron que no basta solamente venir a la iglesia los sábados, sino entendieron que el sábado empieza cuando ya se termina el sábado. La preparación para el sábado empieza cuando el sol se oculta. Entonces son aquellas personas que perseveraron. No es fácil el caminar del cristiano, por supuesto que no. El mismo Señor nos dice, todo aquel que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz es un símbolo de dificultad, es un símbolo de muerte al yo, negarnos a nosotros mismos, y es algo que pocos son los que están dispuestos a hacer. Y entonces podemos ver que estas cosas empiezan a suceder. Versículo 15 de Mateo 24. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Nosotros sabemos por base en la Biblia y con base en el espíritu de profecía que la abominación desoladora es la ley dominical. La hermana White menciona en el libro Maranatha, el Señor viene, comentando Mateo 24:15, que esta es la señal para que el pueblo de Dios, es la última señal. Es la última señal para que el pueblo de Dios deje los grandes centros, las grandes ciudades. Esta es la señal para ti y para mí. Pero hay un texto que quiero meditar con ustedes aquí también,
en algo muy interesante. Vayamos al libro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Y aquí nosotros vamos a ver lo que el sabio Salomón nos advierte. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Yo quiero aquí, Salomón va diciendo que lo que fue en el pasado, lo mismo que será. Satanás trabaja de la misma forma. Él usa los mismos métodos. Las estrategias que él utilizó en el pasado, él la está utilizando y va a seguir utilizando para los últimos días, ¿no? De igual manera, Dios también, la misma forma que Dios empleó para salvar a Adán, es la misma forma que Dios empleará para salvar a cada uno de nosotros. Es decir, no hay salvación lejos de Cristo Jesús. Él es el único medio de salvación. Pero en esta mañana quiero dedicarme algunos minutos para hablar de algo que estaba sucediendo en el año de 1863. En el año de 1863 empezó a surgir un movimiento aquí en los Estados Unidos que se llamaba Asociación Nacional de Reforma. ¿Cuál era el propósito de ellos? ¿Qué era lo que ellos querían hacer, la Asociación Nacional de Reforma? ¿Qué era lo que estaba pasando en los Estados Unidos en esta época? Lo que ellos querían, lo que esta asociación quería hacer, es volver a América, volver a Estados Unidos grande otra vez. Ese era el lema de ellos, que América sea grande otra vez. ¿Cuáles eran los métodos? ¿Qué eran las cosas que ellos iban a emplear, las cosas que ellos iban a hacer, los métodos que ellos iban a utilizar para hacer Estados Unidos una nación grande, poderosa nuevamente? Estados Unidos estaba pasando por 4 problemas en esta época. ¿Okay? El primer problema era una crisis económica. La inflación estaba elevada. Entonces la gente ya no tenía tanto poder adquisitivo como tenía antes. Entonces ellos querían modificar el gobierno, querían modificar el país para que Estados Unidos y que el poder adquisitivo del americano volviera a ser lo que era antes. Otra cosa que era un problema que ellos estaban teniendo allá era un problema migratorio. Muchas personas estaban entrando a los Estados Unidos y el americano nacionalista no estaba de acuerdo con esto, porque ellos sentían que mientras más emigrantes entrasen al país, más el país iba a entrar en decadencia. Por esto que se llamaba Asociación Nacional de Reforma. Americanos nacionalistas de ultraderecha, conservadores, querían que se frenara todo lo que era la migración, que no estuviesen abiertas las puertas para el que quiera entrar al país. Otro problema que estaba habiendo en los Estados Unidos en esta época era una crisis en el ámbito espiritual. Las iglesias estaban perdiendo popularidad. Las personas ya no tenían más interés en ir a la iglesia. Entonces ellos querían volver, para que Estados Unidos vuelva a ser grande, debemos volver esta nación a sus orígenes, a su principio, y que era a la religión. Y el cuarto problema era problema familiar. Había un grupo que se había levantado que quería echar por tierra lo que era la institución matrimonial. Gente no conservadora, gente que estaba en contra de la institución sagrada del matrimonio. Y entonces estaban queriendo hacer cambios, que ya la persona no debería, la familia tradicional no era hombre, mujer, casados por la iglesia con sus hijos. Queriendo quitar lo que es la familia tradicional. Ahora lo interesante, como la Biblia dice, ¿no? Lo mismo que fue, lo mismo que será. Hoy en día, ¿se está escuchando hablar de los mismos problemas, sí o no? ¿Quieren volver a América grande otra vez, sí o no? ¿Y cuáles son los métodos que quieren utilizar para que América sea grande otra vez? Los mismos métodos.
Hay un libro que escribió el pastor A.T. Jones. Este libro yo lo busqué en español, no lo encontré en español. El libro se llama, aquí tengo el nombre, Gobierno Civil y Religioso. Así se intitula el libro. Yo hice la traducción porque estuve buscando, a lo mejor no busqué muy bien, pero no lo encontré en español. Pero el pastor A.T. Jones, entonces, él escribió este libro hablando de este movimiento nacionalista que se había levantado en los Estados Unidos. ¿Y quién eran los que estaban liderando este movimiento? Los pastores, los obispos, los líderes de la iglesia. Ellos querían volver a la nación, a las personas, a la iglesia. Y quiero compartir con ustedes, van a ver varias citas históricas aquí, entonces voy a procurar no hacer muchos comentarios y dejar que las citas hablen por sí solo para no hacer algo muy largo. Entonces veamos la primera cita de este libro. Que todos los hombres comprendan que esta es una nación cristiana y que, al creer que sin el cristianismo pereceremos, debemos preservar nuestro carácter cristiano por todos los medios. Inscribamos este carácter en nuestra Constitución y exijamos a todos los que lleguen a nuestra nación que cumplan con las leyes de la moral cristiana. ¿Qué era lo que ellos querían hacer en la época? Era un cambio en la Constitución. ¿Qué dice la primera enmienda de la Constitución americana? Estado y iglesia separados, no se unen. Lo que ellos estaban diciendo, debemos cambiar esto y obligar y forzar a todos los que quieran entrar en esta nación, los que vivan en esta nación, a aceptar las normas de que esa es una nación cristiana y que la iglesia va a ejercer influencia sobre el Estado. Vamos a ver la siguiente cita, déjame ver el nombre del personaje aquí, el reverendo David Gregory. Mira lo que él dice. Ahora pastor de la iglesia de Park Street, Boston, y vicepresidente de dicha asociación, afirmó claramente en el Christian Statesman del 5 de junio de 1884 que el poder civil tiene el derecho de ordenar las conciencias de los hombres. El poder civil tiene el derecho de ordenar las conciencias ¿de quién? De los hombres. O sea, es decir, que lo que ellos querían para 1884 era ahí, ¿no? ¿Qué dice la ley? Lo que ellos querían para esta fecha es, ¿sabes? A partir de hoy, ya no va a ser libre el que quiera adorar y el que no quiera. El Estado va a decir cuál es la religión que todos tienen que seguir. Esas eran propuestas que esta organización estaba haciendo para presentar, para que se hiciera un cambio en la Constitución de los Estados Unidos. Cuando la primera enmienda dice que Estado y religión, uno no puede ejercer influencia sobre el otro. Veamos la siguiente cita. El reverendo M.A. Gold, secretario de distrito y dirigente de la asociación, declaró: nuestro remedio para todas estas influencias maléficas es que el gobierno simplemente establezca la ley moral, reconozca la autoridad de Dios detrás de ella y ponga su mano sobre cualquier religión que no se ajuste a ella. Mire si eso no es la imagen de la bestia. Que el poder civil ponga la mano sobre ¿quién? Cualquier iglesia o cualquier persona que no piense como nosotros. Esa es la imagen de la bestia clarito. Protestantes pidiendo que esta nación se convierta, que esta nación ejerza su poder, su influencia, su autoridad sobre todos aquellos que no quieran someter a la religión nacional. Ellos querían establecer que todos descansaran un día. Tú y yo sabemos cuál es el día que ellos estaban pidiendo. Era el domingo.
Ellos estaban diciendo, nosotros somos cristianos, debemos guardar un día para adorar al Señor. Y esta como una nación cristiana debemos guardar el domingo. Esto en el tiempo que estaban muchos de nuestros pioneros vivos todavía. Ya en este tiempo empezamos a escuchar de personas que están pidiendo ley dominical. Por eso que yo digo, esto de la ley dominical, mis queridos hermanos, eso no es de hoy. Son años y años que están tratando, están trabajando para que esto se implemente. Es más, esta Asociación Nacional de Reforma hasta el día de hoy, 2024, tiene su página. Tú puedes accesar y vas a encontrar y cuáles son los pilares de ellos, cuáles son las propuestas de ellos, qué es lo que ellos quieren establecer en esta nación. Podemos ver ahí clarito todo esto. Veamos la siguiente cita. Podríamos añadir con toda justicia, si a los oponentes de la Biblia no les gusta nuestro gobierno y sus características cristianas, que se vayan a alguna tierra salvaje y desolada y, en nombre del diablo y por amor al diablo, la sometan y establezcan un gobierno propio basado en ideas infieles y ateas, y luego, si pueden soportarlo, que se queden allí hasta que mueran. Tiene apariencia de cordero, pero habla como dragón. Son aquellos, mira si esto no es lo mismo que hacía la iglesia en el tiempo de la persecución, los 1260 años. Si no parece que es un líder de la iglesia romana que está hablando, pero es un pastor evangélico, ¿okay? Está diciendo que por amor y al nombre del diablo, váyanse de aquí. No quieren someter, váyanse. Porque esta nación es cristiana y esta nación guarda el domingo. Todo aquel que no quiera someterse a lo que el Estado está pidiendo, cárcel y muerte. Veamos la siguiente declaración. Queremos Estado y religión, y lo vamos a tener en la medida en que los asuntos de Estado requieran religión. Será religión, la religión de Jesucristo. El juramento cristiano y la moral cristiana tendrán en este país una base legal innegable. Usamos la palabra religión en su sentido propio como la relación personal de fe y obediencia de un hombre hacia Dios. Queremos religión y Estado y lo vamos a tener. Mira, si hay algo que el diablo es, que él tiene, es paciencia. Él es paciente. Ellos vienen cocinando esto a más de 100 años atrás. Ellos vienen guisando, lo están preparando. ¿Okay? Y lamentablemente, nosotros estamos como el sapo, que lo meten el sapo en la olla, prenden fuego y el agua va hirviendo el sapo a gusto, hasta llegar el momento que el sapo truena. Esa es la petición, hermanos, de años atrás, 1880 y algo. Ellos vienen preparando, están trabajando. Lo vamos a tener. Y esto no es ningún católico hablando, no es ningún país europeo hablando, no es el Vaticano que está diciendo esto, sino son protestantes. Vamos a guardar la religión de Jesucristo. Jesucristo resucitó un domingo y por esto vamos a guardar el domingo. Y para poder hacer esto sabemos que necesitamos del Estado. Ya hace años que quieren cambiar la primera enmienda de la Constitución americana. Hacen años que quieren hacer esto. Dios en su infinita misericordia todavía no ha permitido esto. Dios todavía no ha permitido, pero llegará un momento
en que sí lo van a cambiar. Y en el momento que lo cambien, ahí sí se va a separar los fieles de los tibios. Ahí va a ser la separación. Ahí vendrá el zarandeo. Yo iba a decir sacudidura, pero eso es en portugués. Ahí va a venir el zarandeo. Y ahora vamos a ver quién verdaderamente está en la iglesia, viene a la iglesia por amor y por fidelidad, y los que no. Veamos la siguiente cita. Ahora bien, se nos advierte que injertar esta doctrina en la Constitución será opresivo, que infringirá los derechos de conciencia. Se nos dice que hay ateos, deidistas, judíos y bautistas del séptimo día que sufrirían por ello. Aquí nosotros encontramos esta declaración que fue el 27 y el 26 y 27 de febrero de 1873. ¿Cómo es que ellos? Mira, para los que quieran, aquí está el nombre del libro en inglés. La página empieza en la página 52. ¿Ok? Los que quieran anotar el nombre del libro, después vayan y copien y pongan a traducir y ustedes van a ver que no es invención mía. Ahí está el libro, la página, a partir de la página 52, todas estas declaraciones ustedes lo van a tener. Pero un detalle interesante que este hombre aquí, él viene considerando a todos aquellos que no hacen, porque él habla de algunos grupos aquí, ¿no? Viene hablando de los ateos, judíos, bautistas del séptimo día. Ellos no van a aceptar, pero hay un detalle interesante aquí, y peligrosísimo, y muy peligroso. Veamos la siguiente cita. Todos ellos son, para la ocasión y en lo que respecta a nuestra enmienda, una clase. Utilizan los mismos argumentos y las mismas tácticas contra nosotros. Deben ser contados juntos, lo cual lamentamos mucho, pero no podemos evitar. Él viene considerando que todos son uno. Todos aquellos que no están a favor de nosotros. ¿Y cómo él empieza? ¿Cuál es el primer grupo que le pone allí? ¿Cómo él los llama? Los ateos. Para ellos, todos aquellos que no quieran aceptar, someterse a las leyes que queremos hacer, los vamos a tratar como ateos. Van a ser todos ateos. Igual que la iglesia, todos aquellos que no se querían someter al obispo de Roma, al papa, eran llamados como ¿qué? Herejes. Y el papa, Justiniano mismo declara, el papa es quien va a castigar y decidir el destino de todo hereje. Y todo hereje merece la hoguera. Todos están en el mismo costal, con perdón de la palabra. Para ellos entonces, todos aquellos que no quieran someterse a las leyes que queremos implementar, todos ellos vamos a tener en el mismo grupo. Pero ¿sabe lo más interesante de todo? Es que muchos miembros del gobierno, del próximo gobierno, están diciendo que todos aquellos que no quieran someterse a las leyes que vamos a poner serán todos en el mismo costal. Nosotros no estamos aquí para agradar a árabes, judíos, adventistas. Nosotros venimos a hacer algo para esta nación. Y esta nación, como una nación cristiana, entendiendo que el día del domingo es el día del Señor, no interesa tus creencias. Para el bien común, todos tienen que aceptar. Y el que no acepte será tratado como de ultraizquierda. Y la izquierda no tendrá vez, no tendrá ningún derecho en nuestro gobierno. Está serio eso, ¿verdad? Veamos la siguiente cita. ¿Cuáles son los derechos del ateo? Y respondió, lo toleraría como toleraría a un pobre lunático, pues en mi opinión su mente no está del todo sana. Mientras no delire, mientras no sea peligroso, lo toleraría. Lo toleraría como toleraría
a un conspirador. El ateo es un hombre peligroso. Para Jonathan Edward, todo aquel que no quiera aceptar la ley dominical es un ateo, es un conspirador y es una persona peligrosa. Parece que estoy hablando de nuestros días, pero esto es de años atrás. Esto es más de 100 años atrás, esa ya era la mentalidad de ellos. Entonces nosotros estamos viendo que lo mismo que fue, lo mismo que será. Vayamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Hasta el versículo 4. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y el versículo 4. Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina antes, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A mí me gusta la versión que dice que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Es decir, personas que sí quieren ser cristianas, que sí quieren aceptar al Señor, que sí quieren decir, yo acepto a Jesús, que Jesucristo es Rey, que Jesucristo es Señor, pero no soportarán escuchar la sana doctrina. Quieren escuchar un mensaje de salvación, pero no quieren escuchar un mensaje de conversión. Quieren escuchar un mensaje de perdón, pero no quieren escuchar un mensaje de cambio y muerte al pecado. Y lamentablemente hay muchos hoy en día que son así. Quiero estudiar la Biblia, pero no me quiero comprometer con la Biblia, no me quiero comprometer con la palabra de Dios. Quiero ir a la iglesia, pero no me quiero comprometer. Dice que muchos de esos seguirán fábulas y doctrinas de demonios. Porque, mis queridos hermanos, la palabra de Dios tiene un poder. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que quiere penetrar en lo más profundo, en lo más íntimo de nuestro corazón. Nos quiere desafiar, nos quiere confrontar. Ese es el propósito de la Biblia. Pero es muy fácil yo ponerme aquí ahora y empezar a predicar. Tú eres la cosa más linda de Dios. Dios te acepta como tú eres. No importa los pecados que tú has cometido, venga y no te preocupes, no hagas nada. Es muy agradable escuchar este tipo de mensaje. Pero ahora cuando Jesús dice, néguese a sí mismo, muerte al pecado, tome tu cruz, sígame. Son pocos los que están dispuestos a hacer esto. Y podemos ver que las megas iglesias, y aquí no es para, es que eres un envidioso, porque te gustaría una mega iglesia, no. Pero las megas iglesias, ¿qué se predica? Se predica muerte al pecado, una verdadera conversión, morir al yo, seguir la ley de Dios, seguir la palabra de Dios, mensaje de consagración, desafiar al pecador, llamar el pecado por su nombre. No se hace. Por eso que debemos entender que Dios nunca está con la mayoría. El pueblo de Dios siempre ha sido un remanente, una minoría, un grupo pequeño. Ese es el pueblo de Dios. Ahora somos un grupo pequeño, entonces somos nosotros. Tú sabrás cómo estás tu vida. No quiere decir también porque no somos muchos. Entonces como Pedro mismo, ¿no? Señor, ya hemos dejado todo, ¿qué recompensa tendremos? No vamos a pensar, no somos un grupo pequeño, una iglesia no muy grande, entonces Dios está aquí. Amén, gloria a Dios, que Él esté en nuestro medio, pero la pregunta es, ahora la pregunta es individual. ¿Cómo estamos tú y yo? ¿Cómo está nuestra relación? ¿Cómo está nuestra preparación? Por eso es que yo empecé el tema hablando, no nos vamos a fijar en quién está en el gobierno. No nos vamos a basar nuestra consagración por quién es el presidente, sino debemos basar nuestra consagración porque el día de mañana tú y yo no sabemos qué pasará.
Si tú y yo pasamos al descanso mañana, ¿cuál será el destino eterno de nuestras vidas? ¿Para dónde iremos cuando Cristo venga? ¿Estaremos en la primera resurrección o estaremos después del milenio? Entonces, son estas preguntas que nosotros debemos hacer. Y por esto es que tú y yo debemos ser aquellos que buscan, que se deleitan en la sana doctrina, en la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nos va a preparar para la crisis que vendrá. Vamos a seguir avanzando. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Y el resultado, ahora nosotros vamos a ver el resultado. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1. Yo dije 3, pero es el 1. Ahora nosotros vamos a ver el resultado de seguir fábulas, el resultado de no querer la sana doctrina. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 nos dice así. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios. Eso es algo muy preocupante. Porque para que yo me apostate tendría que estar antes en dónde? En la verdad. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí entonces? Que muchos que van a apostatarse eran aquellos que un día estuvieron en la verdad, que estuvieron, ¿no?, en medio del pueblo de Dios. Pero por no gustar la sana doctrina, por no querer involucrarse, por no querer asumir un compromiso con la palabra de Dios. Y cuando yo digo involucrar, no estoy hablando necesariamente aquí ahora de que tú tengas un cargo en la iglesia. Tener cargos en la iglesia eso no es sinónimo de consagración o de santificación. Cuando yo digo involucrar, cuando yo digo participar, gustar de, aquí estoy hablando de la sana doctrina. Hacer lo que dice la palabra de Dios. Estar metido en la palabra de Dios. Seguir los principios de la palabra de Dios. Eso es lo que a eso me refiero aquí. Lamentablemente, van a haber muchos. Como la hermana White mismo menciona, que grandes estrellas que un día brillaron apagarán para nunca más volver a brillar. Y que serán lanzados a las tinieblas. ¿Por qué? Tenían una vida doble. Entonces tampoco creamos nosotros que porque predicamos, damos estudios bíblicos, esto es sinónimo de salvación. Por supuesto que no. Es más, yo estoy seguro que muchos que se perderán. Y ojalá que eso no pase con nosotros, pero muchos que se perderán son aquellos que un día dieron estudios bíblicos, hicieron la obra, porque en aquel día muchos vendrán, Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, predicamos en cortas palabras, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Apartaos de mí, obradores de iniquidad, nunca os he conocido. ¿Qué serio es esto? El hermano May dice que esas serán las palabras más duras que saldrán de los labios de Cristo. Apartaos de mí, en portugués dice, apartaos de mí, malditos, obradores de iniquidad, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es muy serio esto. Por eso es que sin consagración, sin santificación, nadie verá al Señor. Es imposible. Tú y yo debemos consagrarnos, porque ahora nosotros vemos que el resultado de esto, de no seguir la sana doctrina, de seguir fábulas, doctrinas de demonios, no vamos a abrir, pero en Apocalipsis capítulo 17 nos hablan de las hijas de la ramera. Y en Apocalipsis 13, ahora nos habla, vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 13. Creo que ese es el Apocalipsis 13, yo creo que sería un capítulo que deberíamos estar estudiando detenidamente este capítulo, para los tiempos en que nosotros estamos viviendo. Deberíamos entender muy bien Apocalipsis 13, deberíamos entender muy bien las profecías de Daniel,
Deberíamos entender estos temas porque son temas cruciales para nuestra salvación. Pero mis queridos hermanos, quédense en Apocalipsis 13, versículo 11, pero ahora viene un detalle interesante. Mira cómo Dios es grande en misericordia. En 1863 empezó a levantarse este movimiento, ¿no?, de la Asociación Nacional de Reforma. Y en los años siguientes empezaron muchas declaraciones. Y es más, en varios estados habían leyes dominicales. De los estados más fuertes con las leyes dominicales fueron el estado de Tennessee. Muchos adventistas ahí fueron llevados a la cárcel y algunos murieron en la cárcel, ¿no? Nueva York también fue otro estado muy fuerte con las leyes dominicales. Si no estoy mal, Virginia también, otro estado fuerte con las leyes dominicales. Era prohibido tú ir y cortar el zacate en el día del domingo, que una mujer saliera para colgar la ropa en el tendedero. Era prohibido, eso era motivo de multas, sanciones y cárcel. Pero mira Dios en su infinita misericordia. En 1888, ¿qué es lo que Dios levanta? ¿Qué mensaje Dios entregó para su pueblo en 1888? El tema de la justificación por la fe, que es el único tema que prepara un pueblo, prepara a un movimiento para la segunda venida de Cristo. La hermana White misma ella declaró que el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del fuerte pregón. Ese es el mensaje que prepara, y Dios en su infinita misericordia envió este mensaje para preparar a su pueblo, para preparar a un pueblo para su segunda venida. Pero lamentablemente todos, con excepción de la hermana White, su hijo y otra persona más, pero la mayoría que estuvieron en este congreso rechazaron el mensaje. Y aquí no sirve decir nada, que hipócritas eran ellos. Tú y yo tampoco, no hemos entendido este mensaje. Nosotros lamentablemente se predica poco sobre este mensaje. Como la hermana White menciona, deje que la ley se defienda por sí sola. Prediquéis a Cristo y este crucificado y resucitado. Él es el que da la salvación. Lamentablemente los pioneros estaban dando la ley, la ley, la ley, la ley, la ley. El sábado, el sábado, el sábado y el sábado. Hicieron del sábado el centro del mensaje adventista. Hicieron de los 10 mandamientos el centro del mensaje adventista. Cuando el centro de nuestro mensaje debería ser ¿qué? Cristo Jesús. Ese debe ser, y ese tiene que ser el centro de nuestro mensaje. Pero lamentablemente ellos no entendieron. Y lamentablemente hoy en día, muchas veces nosotros cometimos el mismo error. Porque muchas veces cuando vamos a dar un primer estudio bíblico, muchas veces el sábado. Porque si no acepta, pues yo ya cumplí con mi parte. Y ya ella, ya ¿qué va a hacer con el sábado? Oye, entonces el sábado que me salva. Cristo Jesús, el sábado es un medio que me lleva a Cristo. La ley es un medio que me lleva a Cristo, pero no tiene que ser el centro de nuestro mensaje. Con eso yo no estoy diciendo que la ley hacemos a un lado, no, pero debemos dar el enfoque a la ley. ¿Quién es el Señor del sábado? Cristo Jesús. Yo no puedo presentar el sábado sin presentar a Cristo Jesús. Cristo Jesús tiene que ser el que se sobresalga cuando tú vas a dar un estudio del sábado. Cristo Jesús tiene que ser el que se sobresale cuando tú vas a hablar de los 10 mandamientos. Cristo Jesús tiene que ser el que se sobresale cuando vas a hablar de Daniel y Apocalipsis. Porque el centro, nuestro mensaje tiene que ser cristocéntrico. Vas a hablar de profecías, preséntale a Cristo en las profecías. Vas a hablar de doctrina, preséntale a Cristo en las doctrinas. Y esto era lo que Dios quería para su pueblo. Pero lamentablemente, pues, no entendieron. Y lamentablemente, la hermana White dice que los mismos errores y pecados que cometió el pueblo judío en el desierto,
son los mismos pecados que nosotros estamos cometiendo y somos culpables de los mismos pecados que ellos cometieron. Apocalipsis capítulo, y ahora sí, veamos el resultado entonces de cuando la persona no sigue la sana doctrina, no sigue la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón. Antes de ir a lo que es el resultado de rechazar la palabra de Dios, aquí nosotros vamos a contextualizar. Todos nosotros aquí sabemos quién es esta bestia que sube de la tierra. Sabemos, ¿no?, qué son los cuernos. Sabemos todo esto, ¿verdad? No necesito hablar de eso. Puedo brincar esto, ¿verdad? Todos lo sabemos, la bestia, Estados Unidos, los cuernos son los 2 poderes, religioso y poder político separados. Todo eso está en el conflicto de los siglos. Si lo quiere, si tienes duda, ve el conflicto de los siglos y ahí vas a entender. Pero ahora vamos al versículo 12. Apocalipsis capítulo 13, versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue sanada. Entonces es decir que esta bestia que sube de la tierra, hablando claro, los Estados Unidos será la nación que va a promulgar, que va a decretar la ley dominical. Pero ahora veamos el versículo 14 y 13. Versículo 14 y 13 de Apocalipsis 13 y 14. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Ok, entonces aquí nosotros estamos viendo que esta bestia entrega su poder, su autoridad a la primera bestia. Esta bestia hace una imagen de la bestia. Pero aparte de hacer la imagen, mire el versículo 15, lo que ella va a hacer. Versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean muertos. La imagen de la bestia va a salir de este país también. Y cuando infunde aliento, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Que le da aliento a la imagen de la bestia. Ella entrega ¿qué? Su poder, su autoridad, ¿verdad? ¿Qué es la imagen de la bestia? No, esa es la marca. El protestantismo apóstata. Cuando las iglesias protestantes se unan y ahora ellas piden ¿qué? Una ley dominical. Quiero compartir 2 imágenes con ustedes. Creo que todos la han visto, ¿no? Pero para los que no han visto, quiero que ustedes vean esta imagen. Aquí nosotros estamos viendo algunos votantes latinos. Pasa para la siguiente imagen, que están apoyando, y no se parece mucho a la coronación de un rey. Todos estos ahí son cristianos, no todos de la misma denominación. Todos guardan, pero hay algo preocupante, no preocupante, pero que despierta la curiosidad. Unos, no sé si es en esta imagen o en la otra imagen, había una persona allí muy conocida. Su nombre es Ben Carson. ¿Quién lo conoce? Un adventista. Un doctor adventista. Él estuvo en la oración en la imposición a Donald Trump. No estoy diciendo aquí, no lo estoy acusando de que él está unido, yo no sé. Solo se me hace, con base en las profecías, con base en el espíritu de profecía, que nosotros no nos debemos meter en la política
solo se me hace pues raro, ¿no? Que un doctor adventista que de hecho escuché que dijeron que él fue uno de los que estuvo asesorando a Donald Trump de cómo comunicarse con los evangélicos. Aquí entonces nosotros estamos viendo que ahí habían bautistas, presbiterianos, luteranos, católicos y otras más denominaciones religiosas. Y algunos dijeron, uno de los pastores dijo que Donald Trump es el Ciro moderno para liberar al pueblo de Dios. Otro dijo en su oración que esta elección que pasaron ahora el mes de noviembre no era entre los republicanos y los demócratas, entre la derecha y la izquierda, sino era el conflicto entre el bien y el mal, entre las luz y las tinieblas. Y que este hombre es el que va a llevar a esta nación y al pueblo de Dios a una unidad. ¿Cuándo se ha visto que pastores, hombres religiosos, se metieron tanto en la política como en este año? Yo nunca lo he visto. Creo que esa es la segunda elección que me toca estar aquí en los Estados Unidos. No, creo que sí. La primera fue él contra Biden y ahora él contra, se me olvidó el nombre de la señora ya, ¿no? Pero bueno. Kamala, bien. Entonces, entre ellos dos, estas fueron las dos elecciones que yo he participado y nunca he visto esto. Pero ahora vemos algunas declaraciones del que fue candidato y ahora será el nuevo presidente, el 47º presidente de los Estados Unidos. Vemos algunas declaraciones que él ha hecho en cuanto a la religión y el Estado. Veamos la primera cita. Los cristianos tienen que tener una voz política. La religión tiene más poder que los hombres y las mujeres. Tienes ese poder, pero no se te permitió usarlo y ahora se te permite usarlo. Básicamente lo que él está haciendo la promesa aquí es que los cristianos, los religiosos, tienen un poder que ustedes no tienen ni idea del poder y la autoridad que ustedes pueden tener, porque se les fue prohibido. Pero en mi gobierno, ahora la iglesia tendrá un poder. Veamos la siguiente declaración de Donald Trump. Tenemos que recuperar la religión y el cristianismo en este país. Apoyé la idea de reintroducir la oración en las escuelas, algo que logramos implementar en algunos casos. Uno pensaría que sería un proceso sencillo, pero no lo fue. Sin embargo, lo conseguimos. Para que esto pasara, muchos pueden pensar, pero qué bueno es que se vuelva a orar en las escuelas. Qué bueno es que vuelvan a tener la Biblia. Es mejor Biblia que pistolas. Esto es importante. Pero mis queridos hermanos, para hacer esto, ¿sabe lo que él tuvo que hacer? Brincar, pasar por encima de la primera enmienda. Porque él como presidente no puede ejercer ninguna influencia sobre la religión. Y él me dice, no fue fácil, pero lo logramos. O sea, es decir, que tuvieron que pasar por alto lo que manda la primera enmienda de la Constitución de este país. Vemos la siguiente declaración. Vamos a recuperar lo que realmente importa en este país. Creo firmemente que lo que más nos falta es aquello que debería ser lo más importante, nuestra fe. Necesitamos recuperar nuestra religión, necesitamos recuperar el cristianismo. Esa es la promesa. Pero ¿qué cristianismo ustedes creen que van a recuperar? ¿Qué fe es esta que van a recuperar? ¿Será que tú vas a tener la libertad? No, es un país cristiano, pero yo no quiero adorar en el día de ustedes. No. Vamos a recuperar la fe en esta nación. Vamos a recuperar el cristianismo. Pero no será un cristianismo con libertad,
en que tú decidas qué día tú quieres adorar o si tú no quieres adorar. Hay muchos apoyadores que algunos van a tener cargos en el gobierno de él, están diciendo, no estamos aquí para agradar a nadie. Vamos a hacer lo que es necesario. Y todos aquellos que se opongan, los vamos a tratar de la misma manera, seas tú creyente o no. Todos para ellos van a ser ateos, en cortas palabras. Veamos la siguiente declaración. Si entro ahí, utilizaré ese poder como nunca antes lo he hecho. Lograremos que los feligreses regresen a la iglesia. Los recuperaremos. Estoy convencido de que eso es justamente lo que más necesita este país. Si entro allí, entró. Ya entró. Y recuperaremos a los cristianos. Y vamos a hacer que los cristianos vuelvan a las iglesias. ¿Y no crees tú que es el sábado? No. Los cristianos volverán a las iglesias a la fuerza y será el domingo. Veamos la siguiente. Cuando asuma el cargo, crearé un grupo de trabajo federal para combatir los prejuicios anticristianos. Su misión será investigar todas las formas de discriminación, acoso y persecución legal contra los cristianos en Estados Unidos. Además, trabajaremos para revertir el declive de la religión organizada y la asistencia a la iglesia en el país. Miren, cualquier prejuicio, cualquier discriminación a los cristianos. Uy, qué bueno eso, ¿no? Entonces ahora vamos a ser libres para ejercer nuestra fe. Esto lo hicieron en Europa. ¿Y sabes lo que hicieron? Tú estás prohibido de querer convencer a otra persona a ir a tu iglesia. Esa es una clase de discriminación. ¿Por qué tú crees que tu iglesia es mejor que la de él? ¿Por qué tú crees que guardar el sábado es mejor que guardar el domingo? Básicamente es lo que van a hacer. Esa es una clase de discriminación porque yo no pienso como tú, porque yo no guardo el mismo día que tú, porque no creo en lo mismo que tú me estás discriminando diciendo que tu iglesia es mejor que la mía. Y esto será prohibido en el gobierno de Donald Trump. Y la hermana White dice que lo que no hemos hecho en tiempo de paz, tendremos que hacer en tiempo de guerra. Hermanos, ya no es tiempo de jugar a la iglesita. Ya no es tiempo. Los enemigos de Dios se están preparando. Ellos llevan años preparándose. Ahora veamos lo que ha dicho el vicepresidente de los Estados Unidos. La nueva administración será implacable, algo que debemos aprender de los últimos 10 años. Realmente necesitamos ser firmes y decididos cuando se trata de ejercer el poder. ¿Quiere algo más claro que esto? Vamos a ser implacables. Si no piensas como nosotros, las cosas se te van a poner difíciles. Ellos lo están prometiendo, ellos están avisando, están hablando abiertamente. Ellos están diciendo esto. A un pastor, si no estoy mal, presbiteriano, le hicieron la pregunta, ok, tú me estás hablando de las leyes azules, las leyes del Shabbat, y hay una diferencia, porque cuando tú lo traduces, la palabra, ellos traducen como sábado, pero ¿cómo se dice sábado en inglés? No, Saturday. Así se dice sábado. Todas las veces que ellos hablan del descanso del Shabbat, ellos no están hablando del sábado, sino la palabra Shabbat es ¿qué? Cesar, parar, descansar. Entonces están hablando del día del descanso, pero para ellos el día del descanso es el domingo.
no es el sábado. Y entonces le preguntaron a él, ok, tú me estás hablando de las leyes azules, me estás hablando del descanso del Shabbat, pero hay judíos y hay adventistas del séptimo día que guardan el sábado y los árabes que guardan el domingo. ¿Qué ustedes van a hacer con ellos porque ellos tienen su día de descanso? Y él, sin ningún temor, él dijo, nosotros vamos a seguir el sentido común. Esta nación que es protestante, ¿verdad? Cristiana, ¿verdad? Todas las iglesias que día guardan el domingo. Entonces es el día que se va a descansar. Los demás no nos interesan. Y aquí están diciendo, vamos a utilizar todo el poder que esté a nuestro alcance. Vamos a ver lo que ha dicho un comentarista político, Josh Hammer. La legislación fundamentada abiertamente en principios bíblicos, una jurisprudencia constitucional guiada por dichos valores y un enfoque hacia Dios en el ámbito público. Lo que podríamos denominar integralismo ecuménico constituye nuestra única esperanza de restauración en este momento crítico de nuestra república, marcada por la decadencia y la enfermedad. ¿Cuál es la única solución entonces, según este comentarista político, que también es apoyador y ayudó mucho a Donald Trump? ¿Cuál es la única salvación, la única solución para los Estados Unidos? El ecumenismo. Esa es la única forma de que esta nación se salve. Necesitamos de esto, del ecumenismo, que todas las iglesias se unen una sola y que guarde un solo día. Ahora vamos a hablar de un proyecto que llevan años trabajando en este proyecto. Y lo lanzaron, salió a la luz. ¿Cuántos aquí escucharon hablar del proyecto 2025? Miren lo que dice el proyecto 2025. Vamos a ver algunas cosas en cuanto al proyecto 2025, que empezará en enero cuando Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos. Y es una de las cosas que ellos van a hacer. Descanso sabático. Dios ordenó el sábado como día de descanso y durante siglos la tradición judeocristiana ha buscado honrar este mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día, para fomentar el descanso comunitario. El Congreso debería considerar modificar la Ley de Normas Laborales Justas, FLSA por sus siglas en inglés. La propuesta consiste en exigir que los trabajadores reciban tiempo y medio por las horas trabajadas en sábado, incentivando así el descanso en ese día, que podría ser trasladado al domingo según la práctica actual. La palabra cuando empieza ya, descanso sabático. Esta noticia estaba en inglés y yo la traducí al español. No estaba la palabra sábado, sino estaba la palabra Shabbat, el descanso. ¿Okay? Y ellos vienen diciendo que para nuestra sociedad, esto es un libro que ellos lo escribieron, ¿okay? Llevan más de 2 años, como casi 4 años más o menos, un poco más, trabajando en este material. Desde que Trump perdió las elecciones a Biden, ellos vienen trabajando en este documento. Y allí están todos los de derecha, la mayoría de líderes religiosos están involucrados en este documento. Por ejemplo, uno de los mayores apoyadores en la campaña de Donald Trump, ¿quién fue? ¿Alguien sabe? Elon Musk. Elon Musk dijo en su plataforma, ¿no? La plataforma X, que ahora en 2025 empieza la nueva orden, una vez que entre Donald Trump al poder. Veamos lo que dice la revista The Guardian, hablando del que escribió este libro en armonía con el vicepresidente de los Estados Unidos. Roberts está articulando una visión predominantemente cristiana de la cultura y la economía, reconociendo que la virtud y el progreso material van de la mano, escribe Baines.
para materializar los Estados Unidos que Robert y Baines imaginan, los conservadores deben adoptar una postura ofensiva, no solo derogar las políticas que desaprueban, sino también reconstruir el país bajo lo que Roberts ha denominado una segunda revolución estadounidense. Alguien aquí ya ha presenciado una revolución. Alguien que ya ha estado en un país que ha entrado en revolución. Pero existen revoluciones pacíficas. No, ¿verdad? Y ellos están diciendo que lo que ellos van a hacer y lo que ellos pretenden hacer y la salida para este país es una segunda revolución americana. Eso es lo que nos espera. Podremos decirlo. Eso es lo que los que no acepten serán tratados como enemigos y todo el peso de la ley para ellos. Uno de los cabecillas de este proyecto, uno que apoya mucho, es este señor acá, Leonard Leo. Veamos la siguiente diapositiva. Leonard Leo es un destacado activista conservador en los Estados Unidos, conocido por su papel en la remodelación del sistema judicial federal. Es copresidente de la Federal Legal Society, una organización influyente en el ámbito legal que ha promovido la nominación de jueces conservadores en las Cortes Federales, incluidos 3 jueces de la Corte Suprema seleccionados durante la administración de Donald Trump. Veamos la siguiente, que es continuación. Además, Leonard Leo es una figura central en el llamado Proyecto 2025, un plan elaborado por grupos conservadores para implementar cambios significativos en el gobierno federal, incluyendo la eliminación de agencias como el Departamento de Educación y restricciones a derechos, como el acceso al aborto y la igualdad matrimonial. Aquí nosotros estamos viendo, entonces, que esa es una de las personas muy activas en la nueva, será una de las personas muy activas en la nueva administración. Pero ¿qué es lo que el vicepresidente, lo que a la persona que escribió el libro, ¿no?, el Proyecto 2025 y todos los demás tienen en común, ¿no? Vamos a ver algunas cosas que ellos tienen en común. Veamos la siguiente imagen. ¿Cuántos ya escucharon hablar de esto? ¿Vuelve? Ajá. ¿Cuántos ya escucharon hablar de esto? Opus Dei. Opus Dei es una organización católica, ¿okay? Es una secta católica. Ellos están más que nada metidos en la política. ¿Cuál es el lema de ellos? La economía y la manipulación de personas. Este grupo fue fundado, ¿no?, por un sacerdote español en el año, algunos dicen 1928, otros 1929, pero algunos de los que yo mencioné aquí, ¿okay?, algunas de las declaraciones que hemos visto aquí, todos ellos pertenecen a esta organización, Opus Dei. Opus Dei es una organización católica de la ultraderecha que el propósito de ellos es meterse en la política y en las naciones para implementar o imponer los dogmas católicos en los países. ¿Okay? Y entonces muchos de los que van a pertenecer al equipo de Donald Trump son miembros de Opus Dei. O sea, es decir, que este país, más que nunca antes, será gobernado por Roma. En la Suprema Corte, acabamos de ver que 3 de los jueces de la Suprema Corte pertenecen al Opus Dei. ¿Okay? De los 9 jueces en la Suprema Corte, 7 son jueces católicos. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que prácticamente todo está preparado. Hay un montón de otras cosas más, pero esto iba a quedar muy largo.
Entonces yo dije, no, yo creo que con lo que ya presentamos aquí es más que suficiente. Pero están pidiendo a gritos, desde 2022, están pidiendo a gritos que ahora en los Estados Unidos, haya una legislación religiosa. Y de hecho, en Washington, D.C., hay un departamento que se llama CIC, que es Centro de Investigación Católico. Ellos pertenecen y ellos tienen voto en las decisiones que se hacen en los Estados Unidos. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que todo se está preparando, todo está acomodado. Desde que las elecciones, que Trump perdió las elecciones pasadas, ellos empezaron a trabajar. Y trabajan por debajo del agua. Ellos estuvieron trabajando, y decía, ahora es nuestro momento. Hermanos, una vez más, quiero dejar bien claro, yo no estoy diciendo que la ley dominical ya va a venir. No estoy diciendo esto, que ahora en 2025, porque se me olvidó poner, yo tenía apartada, pero se me olvidó poner en el PowerPoint, el plan de ellos, el plan maestro de ellos es de 180 días. Ellos dicen, el tiempo es corto y tenemos 180 días para implementar todas las leyes que nosotros queremos. 180 días, 6 meses. Y todos son republicanos. Por la primera vez en la historia, la Casa de los Representantes, el Senado y el presidente son republicanos. La mayoría. Ellos ganaron de una forma aplastante las elecciones. Pero ¿sabe lo más interesante de todo esto? Como yo les mencioné, el diablo trabaja en dos extremos. Por muchos años, todos los países fueron para el extremo de la izquierda. Liberalismo, liberar las drogas, el aborto, ideología de género y todo esto. La gente se ha dado cuenta de que eso no funciona y que lleva el país a una decadencia. Y poco a poco, varios países están volviendo a la derecha, al conservadorismo y a la religión. El mundo se está acomodando para aceptar una ley dominical universal, global. Se está acomodando. Estaba hablando con un pastor amigo mío y él me dijo, mira, ¿sabes qué? Fui de vacaciones a mi país y ahora ya la izquierda ganó las elecciones, pero la gente ya está harta. Algunos están deseando que los militares tomen el poder, porque dicen que ya no se puede más. La izquierda, donde entra, es un cáncer que destruye el país. Y todos están queriendo volver al conservadurismo. Entonces, mis queridos hermanos, termino con esta cita de la hermana White. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Mis queridos hermanos, este tema no es para que nos asustemos. No tenemos nada que temer del futuro si estamos con el Señor. No hay nada que preocuparnos. Si somos fieles a Dios, Dios es fiel a nosotros. Pero esto, si nosotros nos acordamos de cómo el Señor en toda la historia de la humanidad, Él ha guiado su pueblo, entonces no tendremos nada que temer el futuro. Por eso es que el llamado en esta ya tarde, ¿no? Es un llamado a la consagración. Mis queridos hermanos, más que nunca, es momento de levantarnos del sueño espiritual, tomar las cosas en serio y ya no andar allí de cositas, preocupándonos por cosas pequeñas. Todo esto, mis queridos hermanos, ya está a las puertas. Todo se está alineando, todo está se organizando para empezar la persecución del pueblo de Dios. La hermana White, en el libro, si no estoy mal, Eventos de los Últimos Días, que la ley dominical será el start para que se desencadenen todos los eventos proféticos. En el momento que salga la ley dominical, todos los eventos proféticos se van a desencadenar. Mis queridos hermanos, y ella también dice, Eventos de los Últimos Días, que la ley dominical será la prueba que decidirá el destino eterno de todo adventista del séptimo día. Ya es hora de consagrarnos, es hora de buscar al Señor y entregar nuestras vidas a Él para que Él nos prepare para lo que está por venir.
Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Y los invito a que finalicemos con una oración. Bondadoso Dios, eterno Padre, que en los más altos cielos habita, te damos las gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos has hecho una promesa de que tú no vas a hacer nada y nada pasará en este mundo sin antes que tú reveles tus misterios, tus secretos a tus siervos, Señor. Tú nos has mostrado, Señor, lo que está pasando en el mundo. Tú nos estás mostrando, Señor, que tus enemigos, Padre, se están organizando, se están preparando. Y este mensaje, Señor, es un mensaje de preparación. Debemos prepararnos, Señor, porque no sabemos cuándo sucederán estas cosas, pero sabemos que será pronto. Sabemos, Señor, que dentro de muy pronto nuestra libertad de adorarte, de prestar cultos a ti, Señor, será quitado de nosotros. Sabemos que dentro de muy pronto, Señor, ya no tendremos más la oportunidad, de privilegio de poder abrir tu palabra y compartir con otros, Señor. Eso será un crimen. Señor, sabemos que algunas cosas, o lo que nosotros no hemos hecho en tiempo de paz, vamos a tener que hacer en tiempos de guerra. Que nos ayúdanos, Señor, a prepararnos, porque nuestra redención está más cerca de lo cuando nosotros habíamos aceptado. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu amor y tu misericordia. Todas esas bendiciones nosotros te pedimos y agradecemos, y esta oración hacemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.